Titulares. Como responsable político de peculado fue declarado Guillermo Lasso por la Asamblea Nacional. Ante la crisis energética, la ministra Andrea Arrobo deberá comparecer en la Asamblea. La Ley de Gestión del Riesgo de Desastres regresó a la Comisión de Seguridad. La empresa coordinadora de empresas públicas no será eliminada por el momento. Hace falta una reforma legal para ello. Aquiles Álvarez asegura que Marcela Aguiñaga busca alejarse de Revolución Ciudadana. Chile expulsará a migrantes irregulares que no hayan registrado sus datos a un plan de empadronamiento voluntario. Y en los deportes, John Yeboah le dio el triunfo a su equipo en la UEFA Europa League. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias Soromar. Leonidas Issa anunció su respaldo para el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Empezamos. La Asamblea Nacional decidió no censurar al expresidente Guillermo Lasso, pero aprobaron una resolución donde manifiestan que el exmandatario es responsable político de la infracción constitucional de peculado. Con 116 votos a favor, 7 abstenciones y 1 en contra, la Asamblea Nacional decidió no censurar al expresidente Guillermo Lasso, pero sí responsabilizarlo de la infracción constitucional de peculado. Una vez que se ha debatido suficiente este tema, he procedido a remitir una moción con un proyecto de resolución en contra del expresidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por su responsabilidad política que está determinada en infracción constitucional establecida en el artículo 129, numeral 2. Muchas gracias, señor presidente. Con la continuidad del juicio intervinieron varios legisladores hasta que llegaron a la moción antes mencionada. Posterior a ello, algunos asambleístas explicaron qué implica la resolución a la que llegaron. Bueno, hay una censura simbólica, hay una resolución muy fuerte. El Pleno de la Asamblea Nacional mayoritariamente, más de 92 votos, determina que hay peculado en los hechos cometidos por el señor Guillermo Lasso. Entonces, realmente la resolución es muy fuerte. Hay una censura simbólica, hay un repudio al gobierno de Guillermo Lasso, más de 92 votos, 116. Entonces, es realmente fuerte y todo este expediente se manda a la Fiscalía General del Estado para que inicie un proceso de investigación. Incluso desde otras bancadas explicaron por qué no pudieron censurarlo. Documentos para iniciar procesos judiciales ya existen, están en curso. Por esa razón, esta asamblea no podía ejercer una censura. Pero evidentemente aquí no iba a encontrar esa censura en la respuesta que querían con los votos, porque no había argumentos legales. No había argumento legal, y en eso debemos ser claros. 2 días se tomaron los legisladores para retomar un juicio político que terminó en una censura simbólica, aun cuando hay proyectos represados y otras necesidades que aquejan al país. Anaí Vélez, Noticias Soromar. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación del Comité de Ética que se encarga de investigar las denuncias contra los asambleístas que hayan incurrido en infracciones constitucionales y la ley. En este mismo contexto, Yajaira Urresta de la Revolución Ciudadana fue designada como presidenta del comité. El comité tendrá representantes de las 5 bancadas. La conformación se cerró después de que en primera votación Jaime Moreno del Movimiento Construye no alcanzara los votos. Sin embargo, tras una reconsideración, el asambleísta logró ser incluido. Y la ministra de Energía, Andrea Arrobo, deberá comparecer este lunes ante la Comisión de Fiscalización, esto con la finalidad de informar el estado actual de la crisis energética que atraviesa el país. Escuchemos las declaraciones de Pamela Aguirre, presidenta de la comisión. Quien le contará al país cuál es la situación actual del sector eléctrico.
Necesitamos saber hasta cuándo estarán los apagones, si es que tienen fecha de caducidad o no, si es que hay algún plan de contingencia, cuál es el costo de la energía eléctrica a Colombia, cuál es el costo de la energía eléctrica en Ecuador, cuánto nos cuesta a nosotros generar versus cuánto nos cuesta a nosotros comprar, cuáles son los proyectos hidroeléctricos que están generando mayor cantidad de energía. Tenemos conocimiento por los medios de comunicación que es Coca-Cola Sinclair, sin embargo necesitamos que los directivos nos indiquen que sí es Coca-Cola Sinclair y cuánto va generando diariamente, semanalmente, mensualmente y cuánto tiempo va a sostener eso el consumo de energía. Mientras tanto, la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional deberá incorporar las observaciones del Pleno en el proyecto de ley de riesgos. Para hacerlo, se estableció un plazo de 8 días. A puertas del fenómeno de El Niño, el proyecto de ley de gestión de riesgos que propone la creación del Sistema Nacional Descentralizado de Gestión del Riesgo y Desastres regresa a la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea para acoger las observaciones realizadas en segundo debate en el Pleno del Legislativo. Durante la sesión, algunos legisladores señalaron la necesidad de establecer que la institución que se propone con este proyecto no sea un ente burocrático. Además, que la norma debe establecer el origen de los recursos necesarios para la aplicación de la ley. Frente a esto, Inés Alarcón, proponente del proyecto, pidió que se conceda un plazo para recoger y agregar las observaciones. Señor presidente, me permito solicitar a usted, me permita llevar el proyecto a la comisión para que sea tratado por las observaciones que han sido presentadas en este pleno. Tiene la autorización, señorita asambleísta, tiene la autorización. Tras conceder el pedido de Alarcón, el presidente Henry Kronfle suspendió la sesión. Cabe indicar que la normativa plantea que se implemente una estructura y se creen instrumentos para la planificación de medidas de prevención y reducción de la exposición a las amenazas, así como para que se incremente el nivel de preparación, respuesta y recuperación ante los desastres. Una vez que el texto final sea presentado al Pleno en el periodo establecido, será sometido a votación para su aprobación o archivo. Tania Loor, Noticias Oromar. El coordinador de Pachacuti, Guillermo Churuchumbi, fue posesionado hoy. Durante su intervención indicó que en los próximos días analizarán alianzas. Finalmente, Guillermo Churuchumbi fue posesionado como coordinador nacional de Pachacuti. Pasaron 6 meses y nuevamente, compañeros y compañeras, con el apoyo de ustedes, con el apoyo moral, con un granito de arena, igual nos respaldaron compañeros de las organizaciones. Durante el evento, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, habló acerca de los problemas internos que ha tenido el movimiento. La tarea es refundar el movimiento Pachacuti, es dejar atrás esas prácticas individualistas, oportunistas, sectarias que han hecho que el Pachacuti se convierta en uno más de los grupos electoralistas sin objetivos claros para resolver los problemas de los ecuatorianos. Por otra parte, Churuchumbi anunció que en los próximos días el movimiento analizará alianzas políticas y no descarta pactar con Revolución Ciudadana. No queremos más persecución, no queremos más persecución política a los líderes, a los luchadores sociales de este país, aquellos que han cuidado y han defendido la naturaleza. Así es que en ese contexto nosotros organizaremos convenciones regionales en la costa, en la sierra, en la Amazonía, y terminaremos con una convención nacional del movimiento Pachacuti. Vemos a otras organizaciones sociales y políticas con aquellos que estén dispuestos a trabajar por el bienestar de los 16 millones de ecuatorianos. Así es que en ese contexto, en la convención nacional, definiremos el destino, las alianzas, la unidad, el fortalecimiento del movimiento Pachacuti. Recordemos que para que la coordinación tenga un representante pasaron 2 procesos electorales debido a los inconvenientes dentro del movimiento. Anaí Vélez, Noticias Oromar. En otro tema, el riesgo país de Ecuador volvió a escalar en un contexto de lenta recuperación de los precios del petróleo y tras el envío de la reforma tributaria del presidente Daniel Noboa a la Asamblea Nacional. El riesgo país de Ecuador
volvió a subir en un contexto de la lenta recuperación de los precios del petróleo y tras el envío de la reforma tributaria del presidente Daniel Noboa a la Asamblea, medida donde el gobierno central espera recaudar más de 832 millones de dólares en 2024. Para Andrés Albuja, experto económico, sugiere redirigir, por ejemplo, los recursos a sectores importantes. Política económica contracíclica en época de crisis, que básicamente es dirigir recursos que sean ociosos, por ejemplo, los niveles de reservas que han duplicado de lo que era hace algunos años, con la falacia de decir que eso iba a bajar el riesgo al país. Duplicaron reservas internacionales a casi 8.000 millones de dólares en ciertas etapas en este año 2023, ahora está en 6.000 millones, estaba hasta en 8.000 millones, pero duplicaron reservas y no bajó el riesgo al país, se duplicó de 1.000 a 2.000 puntos. Entonces, ese tipo de falacias hay que quitarlas. Albuja indicó que no se dinamiza la economía con políticas tributarias como la enviada al legislativo por Noboa, sino que también con políticas de tipos financieras. El poder dinamizar la economía a través de estos sectores que concentran un gran conflicto de intereses por poderes de mercado oligopólicos, pocos oferentes que maximizan sus precios y realizan prácticas colusorias en el mercado. Albuja comentó que la renegociación de la deuda sería fundamental para tener un mayor margen y acceder a créditos multilaterales para que así el país pueda cumplir con todas sus obligaciones económicas como el pago de la deuda externa. El gasto, pues lo que no se habla mucho es de la eficiencia. Ecuador es de los países que más gasto público tiene en sueldos y salarios, pero no es eficiente en asignar esos recursos a las necesidades más imperantes del país: seguridad, salud, educación. Entonces hay que redirigir eso, que por ejemplo los excedentes de precios de petróleo que estén más alto del precio presupuestado, cuando así sea el caso. Finalmente, el indicador se ubicó en 1.996 puntos el 29 de noviembre del presente año. Esto es 81 puntos más que los 1.915 puntos registrados el 26 de noviembre del 2023 o la jornada previa al envío de la reforma tributaria, la misma que por parte del gobierno espera impulsar al trabajo joven, el aumento de la recaudación tributaria, la sostenibilidad fiscal y el incentivo a la inversión. Atención, porque la diferencia salarial por asuntos de género es uno de los problemas que aqueja a las mujeres en Ecuador. Según información extraoficial, la brecha actual es del 20%. La brecha salarial de género es un problema mundial. En Ecuador, por ejemplo, según información del INEC del año 2017, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo fue 1,25 veces más alto que el ingreso percibido por una mujer. Una brecha salarial que actualmente incluso está en el 20%, es decir, sigue siendo alta en comparación con otros países. Y es un paso que se debe obviamente regular mediante acuerdos ministeriales, pero yo considero que si no se hace algo desde el principio, nunca se va a lograr materializar. Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres, que obliga a los empleadores a pagar un sueldo similar a quien realice la misma actividad y tenga la misma carga laboral sin importar su género. Lo más prudente sería desarrollar mejor la norma. Esta norma está compuesta de 14 artículos. A la forma en la que se interpreta, más bien parece promover las prácticas para garantizar una igualdad material. Sobre el tema de la calificación, es un tema también que se debe analizar, porque obviamente el acceso a la educación también ha estado un poco restringido para las mujeres. Entonces, si se toma en cuenta la competencia y la calificación, los hombres van a seguir teniendo cierta ventaja sobre las mujeres en el acceso a la educación, que les va a permitir calificarse para acceder a un empleo. En otro aspecto, que es el esfuerzo, para mí, mi forma de entender, es un tema bastante subjetivo que igual deja abiertas las puertas a una discriminación para determinar quién se esfuerza más que otro en el sentido del hombre o la mujer. Sin embargo, reconoce que se ha dado un paso importante, pues se trata de una deuda histórica del Estado ecuatoriano, quien no ha encontrado mecanismos legales para erradicar la desigualdad salarial por temas de género. Con un reglamento bueno que regule de mejor manera esta ley, que explique de mejor manera los principios que están consagrados, y con los acuerdos ministeriales correspondientes, sí se podría llegar a una igualdad en la brecha salarial. Es así que para el jurista queda pendiente las reglas respecto a las obligaciones patronales del empleador.
La estatal Petroecuador no tuvo ofertas en el concurso internacional para la importación de gas natural para cumplir con la demanda de 45 millones de pies cúbicos diarios que requiere la central Termogas Machala. Recordemos que el pasado 14 de noviembre la estatal indicó que invitó a 22 compañías del registro de proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional para que fueran parte del proceso de licitación. Sin embargo, no tuvo éxito. Petroecuador informó que las nuevas autoridades podrán determinar la pertinencia de realizar un nuevo concurso o analizar posibles alternativas para el suministro de gas. Los invito a que nos sigan en nuestra página web www.oromartv.com y también en las redes sociales. Nos vamos a una pausa, sigan en nuestra sintonía. Estamos de regreso para contarles que la nueva cúpula militar ecuatoriana fue posesionada oficialmente en Quito. El primer mandatario se comprometió a darles su respaldo y a luchar juntos para devolverle la paz y gloria al pueblo ecuatoriano. El presidente de la República, Daniel Noboa, posesionó al nuevo alto mando militar este 30 de noviembre de 2023. La ceremonia se realizó en el Palacio de Carondelet en Quito. El primer mandatario enfatizó que las Fuerzas Armadas son la institución con más credibilidad del país. Y acudo a ustedes, que han sido elegidos por ser los mejores, a que luchen por el Ecuador, a que trabajen en conjunto con este gobierno por un país que está gravemente herido, por un país que está sumergido en la violencia y por un país en el cual las desigualdades ya se han vuelto una constante totalmente negativa. Por su parte, el jefe de Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela Erazo, expresó su agradecimiento por la confianza para ser designado en este importante cargo y ratificó su lucha para recuperar la paz en el Ecuador. Es evidente que nuestro país está sufriendo de una violencia inusitada. Es evidente que no podemos caminar tranquilamente por las calles, pero asimismo es evidente la capacidad de resiliencia que presentan todos los ciudadanos ecuatorianos. Señor Presidente Constitucional de la República, gracias por su confianza. No lo vamos a traicionar, así como no vamos a traicionar a todos los ecuatorianos. Esta lucha empieza hoy y terminará cuando el sueño de los sabios se haga realidad. La cúpula militar está conformada por el contraalmirante Jaime Patricio Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Edwin Adati, comandante general de la Fuerza Terrestre, contraalmirante Miguel Córdoba, comandante general de la Fuerza Naval, y el brigadier Celiano Ceballos, comandante general de la Fuerza Aérea. Este cambio de mando en las Fuerzas Armadas se registra en medio de la ola de violencia del crimen organizado que se extiende en varias zonas del país, como Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, El Oro, Guayas, Santa Elena, Sucumbíos y otras provincias. Katia Mero, Noticias Oromar. Por otro lado, la vicepresidenta Verónica Abad sostuvo una reunión con la canciller Gabriela Sommerfeld para preparar los detalles ante su designación como embajadora para la paz en Israel. Uno de los pedidos de Abad fue un informe técnico sobre las acciones de la entidad frente al conflicto entre Israel y Palestina. Asimismo, un informe sobre la situación de la residencia y las facilidades con las que contará en su desplazamiento. Abad señaló que para cumplir con la función designada por Daniel Noboa necesitaría un equipo de trabajo y total seguridad. Por último, solicitó que se designe a un funcionario de la Cancillería a nivel de viceministro para realizar las coordinaciones respectivas. La eliminación de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO requeriría una reforma legal, ya que su anulación podría paralizar el funcionamiento de las empresas públicas. La extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas ENCO es considerada hasta ahora un gesto simbólico contra la corrupción, pues para concretarlo
haría falta una reforma legal. El presidente Daniel Noboa resolvió la extinción de ENCO a través del decreto ejecutivo 37, suscrito la noche del martes 28 de noviembre. El artículo 7 de la Ley de Empresas Públicas señala que el presidente de ENCO preside los directorios de las empresas públicas. Por tanto, la eliminación de la entidad paralizaría la operación de las 12 empresas que se encuentran inmersas, entre ellos Petroecuador, que es la compañía pública más rentable, y CNT, la que tuvo más pérdidas. La ENCO entró al centro de la polémica a inicios de 2023, cuando Hernán Luque, el expresidente de ENCO del gobierno de Guillermo Lasso, fue señalado de estar involucrado en una supuesta trama de corrupción. ENCO se creó durante el gobierno del expresidente Rafael Correa como un ente encargado de coordinar el funcionamiento de las empresas públicas que maneja el Estado. Katia Mero, Noticias Oromar. Este viernes Quito inaugura el Metro, un moderno sistema de transporte que inicia sus operaciones comerciales después de casi una década de espera. Todo está listo, aprobado y coordinado para que el más moderno sistema de transporte urbano del país inicie sus operaciones comerciales. Los capitalinos tuvieron que pasar 10 años esperando que se haga realidad esta obra. Incluso un alcalde anterior lo dio por inaugurado cuando aún faltaba mucho. Es decir que entre las anécdotas, esta obra fue doblemente inaugurada. El actual burgomaestre prometió hace 5 meses que este transporte entrará en funcionamiento el 1 de diciembre y eso parece haberse cumplido. El metro es una realidad para quiteñas y quiteños. Es tan importante este sistema que la Policía Nacional creó un grupo especial para dar seguridad. La Policía Metro, que contará con 247 uniformados que estarán distribuidos en las 15 paradas y también en las estaciones. Desde las 5:30 de la mañana hasta las 23 horas en que cierra sus operaciones, estará la protección de los gendarmes. De igual forma, se ha hecho las coordinaciones con otros servicios policiales para a nivel de respuesta, por ejemplo, cuando existe alguna amenaza terrorista, pueda el grupo de intervención y rescate a través del personal especializado pueda atender también estas crisis. El primer personero municipal sostuvo que este medio de transporte se convertirá en el dinamizador de la urbe. Pavel Muñoz catalogó al metro como la joya de la movilidad de Quito. Que Quito vuelva a ser la locomotora del desarrollo nacional. 45 centavos es el precio del pasaje. En 34 minutos cubrirá la ruta que enlazará el norte con el sur de la ciudad. Cada 8 minutos saldrá una unidad y en horas pico cada 5 minutos. 90 operadores trasladarán a los miles de pasajeros que viajarán en el más avanzado sistema de transportes del Ecuador. El presidente Daniel Noboa lideró una mesa técnica interinstitucional para revisar temas de alto interés como el quinto puente de Guayaquil. Esto generó reacciones por parte del alcalde Aquiles Álvarez. El alcalde Aquiles Álvarez mencionó este jueves 30 de noviembre que la ciudad tenía la capacidad de llevar adelante el proyecto del quinto puente, pues no solo es de poner recursos, sino de hacer gestión, porque fue un pedido sustentado. Álvarez también mencionó que una opción era la concesión para impulsar el proyecto de 4 carriles, que costaría más de 700 millones de dólares, o de 6 carriles que requeriría de 1.000 millones de dólares. El burgomaestre insistió que por respeto a los guayaquileños, el actual gobierno de Noboa debió consultar al municipio antes de que se derogue la transferencia de competencia realizada por Guillermo Lasso. Y sobre el cambio de posición que ha tenido la prefecta Marcela Guiñaga, Álvarez recordó que ella le insistía en la campaña sobre pedir en conjunto la competencia del quinto puente. Por ello mencionó que le llama la atención que a Guiñaga respalde que hayan pedido la competencia al municipio en vez de sumarse al pedido. Pero en una entrevista aquí en Ecuavisa que le hicieron, ella respaldó la decisión del presidente y me llama la atención porque como al final de la campaña estuvo conmigo, ella me insistía en que pidamos la competencia del quinto puente, ella sugería que la hagamos en conjunto y hoy respalda que nos quiten la competencia en vez de sumarse. Yo en el Salón Amarillo, lo primero que hice en mi intervención fue invitar a los GATS, invitar a la Prefectura del Guayas para que se sume a este gran proyecto. Yo creo que ella quiere tener un alejamiento del ERC marcado y buscar una cercanía directa con el actual presidente y está en su derecho, pero por eso puse que me sorprenden ciertas decisiones acorde a diferentes agendas.
El Pleno del Consejo Municipal aprobó en segundo debate el proyecto de primera reforma a la Ordenanza General de Edificaciones y Construcciones de Guayaquil. Entre los objetivos de la norma está automatizar los permisos de construcción que existen en el cantón. A su vez, Aquiles Álvarez, alcalde de la ciudad, anunció que se analizará extender 6 meses más el plazo para realizar el trámite de regularización de construcciones en la urbe. De esta manera, los propietarios de predios que realizaron ampliaciones antes de agosto de 2020 o que requieren actualizar el uso de suelo por actividades comerciales preexistentes pueden hacerlo hasta el 31 de diciembre, que es el plazo que se extendió en esta administración en julio. En los exteriores de la gobernación de la SUAY, padres de familia pertenecientes a 2 escuelas del Milenio protestaron por la falta de pago al transporte escolar, que se suspenderá su servicio desde este viernes, afectando a 1.700 estudiantes. Más de 200 padres de familia de las escuelas del Milenio, Victoria del Portete y Quingeo se movilizaron hasta las afueras de la gobernación de la SUAY en son de reclamo por la falta de pago a transportistas escolares. El impago ha hecho que el servicio se suspenda desde este viernes 1 de diciembre, indicaron los representantes. Son 90 días, 3 meses que no han recibido el pago. Hoy ellos ya no pueden más, tienen que sostener también sus familias, son jefes de hogar y no pueden más, ya no pueden más, y nosotros les entendemos porque ya nos han ayudado todo lo que han podido. El monto adeudado sobrepasa los $120.000, por lo que 1.700 estudiantes del área rural se verían afectados. A pesar que ya ha existido acercamientos con la dependencia estatal, todavía no se cancelan los haberes. El día lunes estuvimos aquí y nos dijeron que no hay autoridad, pero que ellos iban a insistir al ministerio correspondiente, en este caso Educación y Ministerio de Finanzas. Para subir un proceso ya estuvo con presupuesto. ¿Y dónde está ese presupuesto? La inseguridad es la preocupación principal de los padres de familia, quienes exigen al gobierno actual se dé paso al pago. Se informó que 24 unidades de transporte abastecen a los 2 establecimientos. Quizás secuestros, hasta no queremos llegar a extremos, violaciones de nuestros niños y niñas, y estamos luchando por esa situación aquí el día de hoy. Luego de 1 hora de reclamos, 20 representantes dialogaron con la jefatura política en la gobernación. Según se indicó, este jueves se realizará una mesa técnica para llegar a un consenso con los afectados. En diciembre será reactivado el Registro Nacional Agropecuario tras casi 10 meses de suspensión desde el pasado 15 de febrero con la renuncia del exministro Manzano, que dejó el proceso en pausa. El Registro Nacional Agropecuario RENAGRO se reactiva tras casi 10 meses desde que se suspendió en febrero pasado tras la renuncia del entonces ministro de Agricultura y Ganadería, Bernardo Manzano. Ahora, el ministerio anunció el levantamiento masivo de información en territorio para conocer el número de personas productoras del país con el objetivo de actualizar el registro. La primera etapa de RENAGRO fue un plan piloto que se desarrolló en las Islas Galápagos e incluyó la comunicación, socialización y levantamiento de información entre agosto y septiembre de 2022. El proceso se iniciará en la provincia de Tungurahua a partir de este diciembre y se prevé un proceso previo de socialización con los 44 gobiernos parroquiales. El ministerio indicó que con las encuestas se proyecta conocer las características socioproductivas de las personas que se dedican a la agricultura y ganadería en las 24 provincias, además del rubro que producen, número de hectáreas y la localidad donde lo realizan. Katia Mero, Noticias Oromar. Y ahora les contamos que la empresa municipal de turismo de Guayaquil firmó un convenio de cooperación con la Asociación de Artistas de Monigotes Gigantes, esto con el objetivo de incentivar el turismo durante las fiestas de fin de año. El proyecto denominado Gigantes del Suburbio presentará 16 muñecos en 27 puntos de la urbe porteña y se convertirá en un atractivo durante los últimos días de 2023. Los años viejos se expondrán desde el 22 de diciembre hasta la segunda semana de enero de 2024. Dándole ese impulso a la cultura, a los artesanos, a que logren hacer
estos monigotes que son una maravilla, que ya tienen movimiento, que tienen color. Y nosotros como empresa de turismo un aporte de $10.000 para la elaboración de los monigotes. Eso les va a ayudar a ellos como gremio y para poder, como ellos dicen, que quieren hacer monigotes mejores, monigotes, y pueden hacerlo, ¿no? Ahora, y obviamente lo que nosotros pedimos también es ese apoyo privado, de las empresas privadas que apoyen a ellos a través de nosotros o directamente con ellos a poder tener más recursos para la creación de sus obras de arte. Gracias a ellos nosotros podemos realizar una parte de nuestros proyectos. Entonces tenemos ese apoyo para poder seguir, y con el apoyo que ellos nos están brindando vamos a sacar unos buenos proyectos. De esta manera nos separamos nuevamente por unos segundos, pero no cambie de canal porque enseguida volvemos para revisar algunos sucesos acontecidos en las últimas horas. (21:38). La madrugada de este jueves, un joven fue asesinado en un sector de la cooperativa Pancho Jácome, al norte de Guayaquil. Era conocido con el apodo del Chamo por ser de origen venezolano y, según testigos, el sicario llegó y se fue caminando. La víctima fue descrita como una persona adicta a las drogas que siempre vagaba por el sector, y se presume que su victimario habría estado motivado por un ajuste de cuentas. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este 30 de noviembre de 2023 la resolución que da paso a la extradición de Wilder Sánchez, alias Gato Farfán, a Estados Unidos. Este 30 de noviembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó la resolución ejecutiva con la que da paso a la extradición de Gato Farfán hacia Estados Unidos, donde será juzgado por narcotráfico. La decisión de Petro se dio con base en un concepto favorable que la Corte Suprema de Colombia aprobó días atrás. Ahora es cuestión de horas para que Sánchez Farfán sea enviado a Estados Unidos, donde lo requiere un tribunal de California. Recordemos que Sánchez fue detenido en Colombia en febrero del 2023. Y desde esa época empezó el trámite para cumplir pedido de extradición que Estados Unidos había emitido en 2019. Además, es importante mencionar que el proceso se apresuró luego de que se conociera que Gato Farfán tenía un plan de fuga. El ecuatoriano ofrecía hasta $3,5 millones para que funcionarios carcelarios colombianos lo ayudaran a dejar la cárcel de La Picota en Bogotá. La Policía Nacional logró la desarticulación de un grupo delictivo involucrado en algunos casos, como el asalto al blindado de los lingotes de oro. La operación se denominó Jericó 43. Agentes de la Unidad de Investigación Antidelincuencial trabajaron meses en el seguimiento de quienes cometieron el asalto a la joyería en Kennedy Norte, que fueron los mismos que luego incendiaron un bus en la perimetral y por último trataron de asaltar el blindado que llegaba al aeropuerto de Guayaquil cargado de lingotes de oro. Se obtuvo como indicios 2 motocicletas que eran utilizadas para los hechos, 9 terminales móviles y varios elementos vinculantes. La zona en la que operaban era la Nueva Prosperina. Sus delitos más frecuentes fueron el secuestro a personas, terrorismo, extorsión e intimidación, así como la tenencia y porte de armas. Los aprehendidos responden a los nombres de Darwin Arturo L.Y., Carlos Abraham M.R., José Jair C.C., de 20 años, Julio Enrique P.A., Freddy Elian L.S., Oscar Everaldo S.P., Brian Steven M.B., Jordi Giannini L.J., John Byron L.S., de 25 años, Tony Stewart Z.B., de 23 años, Michael Joel A.B., 21 años, y Xiomara Esperanza Q., 29 años de edad, todos ellos de nacionalidad ecuatoriana. Se trata de una investigación compleja, pues son varios delitos en los que han intervenido, incluso en el intento de rescate a reos que iban a ser trasladados, cambiados de pabellón al interior de la penitenciaría.
Cristian Arias, Noticias Oro Mar. Un nuevo atentado con explosivos se ejecutó en la ciudadela Marta de Roldós, al norte de Guayaquil. Esta vez un frigorífico de carnes fue el blanco de los extorsionadores. Fue alrededor de la 1 de la madrugada, cuando los habitantes de la Marta de Roldós, de las manzanas cercanas al Parque del Triángulo, se estremecieron por el estallido de una bomba colocada en un negocio de carnes y embutidos, cuyo dueño no ha querido pagar la vacuna. Los bebés asustados ahí, igual el movimiento de la gente, los que venden cigarrillos, cualquier cosa. Todos los locales que estaban abiertos, toditos cerraron. No, compa, no se puede andar así, más que todo que uno tiene un pequeño negocio y ya de uno lo quieren vacunar, hermano. La onda expansiva no solamente destruyó parte de la puerta metálica, las lonas de los letreros, sino que también rompió los vidrios de las ventanas de casas aledañas. Eran las 1:30, yo iba aquí en el 603, sonó durísimo. Digo, Dios mío, ¿qué pasó? Pero me quedé calladita. Después mi ñaño me dice, Luisa, ¿oíste? Sí, ñaño, le digo, ¿qué pasó? Y ahora la noticia que vengo aquí ha sido aquí. Ya esto ha tomado mucho cuerpo, ya esto le han dado oportunidades. Con todos estos presidentes que han salido, ellos lo que hacen es llenarse los bolsillos de dinero, nada más. No por el pueblo, no, mentira, no. Ojalá este señor Daniel, que Dios me le bendiga, y pues sea consciente y trabaje para el pueblo. $5.000 era la exigencia de los vacunadores al propietario de este negocio, quien asegura que los tiene plenamente identificados. Espera que la policía investigue y logre su captura. Cristian Arias, Noticias Oro Mar. Y otra bomba hizo explosión en un negocio de venta de repuestos automotrices en las calles 29 y San Martín. Por las características del ataque, se presume que es obra de los mismos extorsionadores. Es la segunda explosión en las últimas horas. Esta vez un local de lubricantes y repuestos sufrió el atentado con explosivos, pero quienes habitan en la 29 y San Martín o tienen un negocio aseguran que todos están vacunados y que esto de la extorsión es la mamá de las pandemias. Esta es la segunda explosión. La primera fue hace 4 días. Esta es la segunda explosión. Esto ya se trata de terrorismo. Prácticamente sí, estos últimos 15 días prácticamente la han cogido como zona de ellos. Hacen lo que les da la gana. En este instante acaban de pasar. ¿Sí los vio? Sí. Ya, acaban de pasar observando y viendo, pero no se puede hacer nada porque ellos tienen tanta garantía de las leyes, de las autoridades, que son intocables. La gente está cabrera y no precisamente porque todos tengan el mismo apellido. Hay quienes piensan en hacer justicia a su manera. Ya están cansados de ver que se pone la denuncia y no hacen nada. Y quieren que denuncien para nada. No digo yo, porque yo tengo un pensamiento diferente como cristiano que soy, pero sí hay muchísima gente que hasta aconsejan lo que se debe de hacer. Los negocios del sector son pequeños. Sus dueños aseguran que hay meses en que no se sacan ni para las colas, pero los extorsionadores exigen un billetón. Aquí no da ni para pagar muchas veces los sueldos como está la situación económica y quieren que paguemos cifras que son de 5.000, 10.000. Andan pidiendo, por ejemplo, en este negocio sé que le habían pedido 10.000, allá ese señor le acaban de poner, también le han puesto 3.000, aquí hay un negocio al frente que le habían puesto 3.000. Perdida la fe en el sistema de justicia, casi nadie quiere denunciar. Unos se resignan a pagar, otros cierran el kiosco y se van. Pero en cualquier momento puede aparecer uno que pretenda darles de su propia medicina y se desate una barbarie. Dicen que solo es cuestión de tiempo. Cristian Arias, Noticias Oro Mar. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ejecutó la destrucción de miles de armas y municiones que habían sido incautadas en operativos contra la delincuencia común y el crimen organizado. En esta acción, que es la segunda del año, se destruyeron 1.713 armas de fuego letales, 183 armas no letales, 6.798 accesorios, 28.582 municiones letales, 707 municiones no letales y 0,63 kilogramos de perdigones. Los artefactos destruidos no se encuentran como evidencia dentro de proceso judicial alguno. Es momento de despedirnos, amigos. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Buenas noches.